aquella cruz manchada de inocencia que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella. Un saludo para todos los que están siguiendo esta linda aventura Caminando con Jesús en nuestras clases bíblicas. Es un tiempo extraordinario para crecer en la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que bienvenidos a esta linda clase, a todos los que han venido tomando clase a clase y ya están avanzados porque hoy vamos a la clase número 10. Así que bienvenidos, bienvenidas y vamos a estar disfrutando de este tiempo con Dios. Le invito que ahí como está podamos tomar un tiempo de oración, de acción de gracias y pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude y que nos enseñe. Padre precioso, te doy gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada persona que está tomando esta linda clase y te pido en el nombre de Jesús que le bendigas, que le guíes, que le enseñes y que cada día siga edificándose en la fe en Cristo Jesús. Ven, Espíritu de Dios, guíanos, acompáñanos, enséñanos y guíanos cada día en el camino de Cristo Jesús. Te damos honra y gloria, Padre bueno, por tu fidelidad y nos ponemos en tus manos en este tiempo, sabiendo que nos amas y que seremos edificados por ti y por tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos hablando de la clase número 10, pero hacemos un repaso rápido de lo que hemos visto hasta hoy. Clase número 1, a ver si se acuerdan, hablamos de la salvación. Clase número 2, a ver si se acuerdan en casa, hablamos de la Biblia. Clase número 3, la oración. Clase número 4, la iglesia. Clase número 5, el bautismo en agua. Clase número 6, la cena del Señor. Clase número 7, Dios moldea mi carácter. ¿Cuánta falta nos hace vivir cada día esta clase? Dios moldea mi carácter. Clase número 8 hablamos sobre el tema la comunión. Clase número 9, que fue la anterior, hablamos sobre el ayuno y espero que hayan tenido la linda experiencia de empezar una vida de ayuno y de oración. Y hoy estaremos hablando del tema número 10, que es las sectas. Así que bienvenidos y acompáñenme, sigamos adelante en Cristo Jesús. Siempre proponemos un texto, el cual es la base de la clase, o simplemente lo proponemos para que lo aprendan. En el día de hoy, 4 versículos que vamos a leer son referentes al tema de hoy, pero también le invitamos para que memorice la palabra de Dios y puede escoger uno de ellos hoy para memorizarlo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Presta atención al que está hablando. Pablo está escribiendo a Timoteo, pero dice que es la voz del Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o negarán o abandonarán la fe. Dejarán de escuchar al Espíritu de Dios y ahora van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia o nublada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que siempre tenga presente estos versículos para el tema que estamos hablando hoy sobre las sectas. Avancemos.
Las sectas. La pregunta sería, ¿qué es una secta, pastor? ¿Cómo podemos definir qué es una secta? Una secta es un grupo religioso que enseña la palabra de Dios en forma modificada, es decir, se aleja de la genuina doctrina de Jesucristo y de los apóstoles y por consiguiente no acepta la verdad de las Escrituras. Entonces, altera, modifica, adultera la verdad completa de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:12 en adelante, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice la palabra del Señor, mas los malos hombres y los engañadores, mire esto tan importante, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez, mire esto tan importante, enseñar la palabra de Dios desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este versículo 16 y 17 usted lo puede aprender. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo siguiente dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere hacer una obra extraordinaria con tu vida para que seas usado para la gloria de Dios y para que estés preparado para toda buena obra. Así que tomamos esta base bíblica y continuamos en esta línea de aprendizaje. Y ahora podríamos preguntarnos cómo detectar una secta, cómo la identifico, cómo sé que lo que me están enseñando es correcto o incorrecto, que estoy en un grupo religioso que está desviado de la verdad, estoy en una secta o estoy en una iglesia saludable que enseña la palabra de Dios. Muy bien, para ello es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1, un grupo religioso llamado o que está equivocado o que denominamos hoy una secta, no acepta la Biblia en su totalidad, que fue el énfasis que hicimos al comenzar. Entonces lo que hacen es acomodar la palabra de Dios a su línea de pensamiento y no permiten que la palabra de Dios transforme su pensamiento. Entonces solo se quedan con una parte de la escritura. Número 2, casi siempre las sectas, estos grupos religiosos que enseñan la palabra de Dios incorrectamente, casi siempre argumentan. Número 2, argumentan que la salvación no viene como regalo de Dios. Ellos dicen que hay que hacer buenas obras, que hay que hacer, el hombre tiene que hacer algo. Pero escuche esto tan importante. Todas las religiones del mundo tienen dos características. La primera es que el hombre busca a Dios. Y la segunda es que tiene que hacer algo para ganar la salvación. Pero la diferencia en el Evangelio de Jesucristo es que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Jesucristo ya lo hizo todo. Él lo único que necesita es creer y recibir esa gracia cuando se arrepiente de sus pecados. Y número 2, no somos los que buscamos a Dios, sino en toda la historia vemos a Dios buscándonos a nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga, el resultado del pecado es la muerte. Y la palabra muerte no es fin de las cosas, es separación. En este caso, la separación de Dios. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mire esto tan diferente. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Pero el pago de la gracia de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Afirman estos grupos religiosos equívocos llamados sectas que
el hombre debe hacer méritos suficientes para alcanzar la salvación. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, nos habla que no es por lo que nosotros hacemos, sino porque el Señor nos da su gracia. Por gracia, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire esto tan importante, escuche, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie saque pecho, decimos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no es por lo que nosotros hicimos, es por lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es extraordinario. Así que si un grupo religioso te dice, no, es que tiene que pagar para la salvación, no, es que tiene que subir a Monserrate de rodilla para ser salvo, entonces no está enseñando el consejo verdadero de la palabra de Dios. El sacrificio que debía hacerse ya se hizo, fue el de Jesucristo. Acepta la gracia de Dios. Solo arrepiéntete de tus pecados, acepta la gracia de Dios y disfruta de una vida nueva en Cristo Jesús para vida eterna. Entonces, ¿cómo detectar? Vamos en 2 puntos. El primero, no aceptan la Biblia en su totalidad. 2, argumentan que el hombre tiene que hacer algo, que la salvación no es un regalo, sino que yo tengo que ganármela. Escuché alguna vez una señora decir que ella todos los fines de año para Navidad regalaba 200 tamales y por eso ella iba al cielo, porque era muy buena. Pero la Biblia me enseña que no es porque yo sea bueno, es porque Dios es bueno. Y no vamos al cielo haciendo tamales, haciendo comidas y dando a los pobres. No, cuando ayudamos a una persona es el resultado de que el Señor nos ha salvado y queremos mostrar el amor de Dios. Pero la obra en la cruz ya fue hecha. Número 3, no aceptan la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dicen, no, es solo Jesús, es solo esto, es solo el Padre, es solo el Hijo. Entonces no aceptan la manifestación de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que cuando leemos Juan 1:1, el Verbo es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces, a veces no entendemos el concepto de unidad. Una familia, pero está compuesta de varias personas. Un ejército, pero está compuesto de varias personas. Igual cuando hablamos de un Dios verdadero, está compuesto de 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la deidad adorable, como la divinidad adorable. Y en Marcos 1:9 al 11, lo que vemos es el bautismo de Jesús. Entonces, allí vemos a Jesús siendo bautizado y hay algo extraordinario. El texto dice que Jesús está en el agua, pero una voz habla en el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero luego desciende el Espíritu de Dios sobre Jesús en forma de paloma. Entonces se abren los cielos, el Espíritu desciende en forma de paloma, Jesús está en el agua y una voz dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso está en Marcos 1:9 al 11. Entonces ahí lo están colocando en pantalla, creo que el 11, ahí está la voz de la que yo estoy hablando, ahí está el texto en pantalla. Muy bien, avancemos entonces para seguir conociendo o identificando cómo sé si es un grupo de enseñanza errónea, una secta, o si estoy en una iglesia saludable. Otra situación que me ayuda a identificar a un grupo erróneo en su enseñanza es que regularmente ese grupo generalmente enfatiza en un solo aspecto de enseñanza. Y ese aspecto lo distingue de todos los demás. Entonces, esos grupos religiosos regularmente, es muy fácil, esta es una clave para descubrir una secta. Regularmente
ellos enfatizan solo un aspecto y por ese aspecto se distinguen. Por ejemplo, puede ser la ropa, puede ser la comida, puede ser guardar un día. Entonces, y todo el mundo los conoce por eso. Ese no come tal cosa, ese no se pone tal otra, ese no hace tal cosa tal día. Casi siempre los grupos religiosos tienen una forma de enseñar que los distingue de los demás. Entonces es una clave fácil para detectar una secta. Número 5, destacan las obras y lo externo. En lugar de hablar de lo interno, entonces se enfocan en las obras que son externas y no en lo interno. Entonces es más importante tener una muy buena falda, por ejemplo, que en ocasiones, aunque se pongan pantalón, pero tener una vida acorde a la palabra de Dios. Entonces no importa si es muy chismosa la señora, pero lo importante es que tenga una falda larga o una corbata larga el señor. Pero si tiene pantalón o si no tiene corbata, por ejemplo, son simples ejemplos, entonces ya no es santo, porque mire cómo está vestido, no está vestido como los hijos de Dios. Esos son cosas que debemos mirar y que en ocasiones se convierten en formas o expresiones religiosas, pero el evangelio no es una religión, es una relación con Dios. Entonces tengamos en cuenta esa clave. Siguiente clave para distinguir un grupo erróneo o de enseñanza falsa, como hoy estamos hablando de las sectas. Entonces proclaman, esta es olímpica, esta no falta en toda secta, la mayoría, el 99% de las sectas dicen que ellos son la única iglesia verdadera, que fuera de ellos no hay salvación. Si tú no vienes a mi iglesia, no eres salvo. Si estás en X iglesia, esa es del diablo, la mía, la de Dios. Toda secta le va a decir la mía, la verdadera. No, es que la iglesia mía, la verdadera, porque es de la tradición desde los años. Y otro dice, no, es que la mía, la verdadera, porque yo no como. El otro dice, no, es que la mía, la verdadera, porque yo no me pongo. Y casi siempre son aspectos de tradición, de religión, de comida, de vestido o de tradición ancestral, pero no por la palabra de Dios. Entonces, tengan en cuenta eso. Si revisa con detenimiento, igual ahí están observando las diapositivas, yo puedo identificar muy fácil a un grupo que está enseñando una falsa doctrina que está en este grupo de las sectas. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Retomando un poquito lo anterior, recuerdo un texto que dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo recuerdo que cuando estaba empezando a buscar del Señor, hubo gente que me confundió, porque apenas empiezas a buscar de Dios, entonces alguien te dice, esa iglesia a la que va no es de Dios, mire las luces y están de color negro y aquello y lo otro, y buscan cómo sacarlo de la iglesia, cómo dañarle el corazón. Pero cuando estábamos en la cantina, cuando estábamos en lugares que no honraban a Dios, nadie nos decía, pero apenas empezamos a buscar en la iglesia, entonces ahí sí parece que se les dispara el evangelismo y quieren sacarlos de la iglesia. Entonces tal vez le esté pasando eso a usted, que está empezando a caminar en la fe y él empezó a decir, ¿y a cuál iglesia va? A tal. Ay, esa no es de Dios, es del diablo. Ay, mire ese fondo negro. Ay, mire esa camiseta del pastor. Y empiezan a buscar cómo enfermar el corazón. Y por mucho tiempo yo empecé a buscar de Dios y escuché esas voces y yo quería buscar de Dios, pero como me hablaron tanto de ese tema, porque crecí alrededor de una secta que era fuerte en la vereda donde yo vivía, entonces escuché esas voces y me preocupé. Y mi preocupación era, ¿qué tal que esté en la iglesia equivocada? Pero cuando conocí este texto, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esto me alivianó la vida y me sacó de la preocupación. Porque descubrí que Jesús es el camino. Descubrí que Jesús es la verdad y descubrí que Jesús es la vida. Ninguna iglesia, ninguna denominación, incluyendo a la cual pertenezco, tiene el derecho de proclamarse la única. Porque cuando empezó la iglesia primitiva no existía denominación.
Los llamaban las sectas, los del camino, los nazarenos, y hasta que finalmente los llamaron cristianos por primera vez en un lugar llamado Antioquía de Pisidia. Entonces, si estás en Jesús, estás en la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Sigue a Jesucristo, honra a Jesucristo y estarás en el camino correcto. Ahora, otra cuestión, otra pregunta. ¿Cómo asesorar a una persona con equivocaciones doctrinales? Pastor, ya que dice eso, yo tengo un amigo, tengo un vecino, tengo un familiar que según lo que estoy aprendiendo hoy está en una secta. Yo pensaba que estaba en una iglesia de sana doctrina, pero está en una secta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo asesoro? ¿Qué posición tomo? ¿Cómo enfrento esta situación? Le voy a dar algunos consejos para tratar con personas que pertenecen a las sectas. Y la gran mayoría de los que pertenecen a las sectas no lo hacen de mal corazón. En algún momento quisieron buscar de Dios y alguien los embaucó, los engañó en la enseñanza. Así que mi deber como creyente es orar por ellos, que Dios les abra el entendimiento. Si se acuerdan del versículo 1 decía que el Espíritu de Dios habla claramente. En los últimos días dice que se levantarán espíritus engañadores, y luego leímos otro que hablaba de hombres engañadores. Entonces, hay demonios que engañan a la gente y hombres que se dejan usar por esos demonios para engañar a la gente. Entonces, el asunto de fondo es un asunto espiritual y un asunto de engaño espiritual. Entonces, mi deber es orar por ellos, es el primer deber, para que Dios les abra el entendimiento. Recuerdan que el texto decía que tienen la mente cauterizada, embotada, que no pueden entender. Por eso, si usted intenta a veces explicarle a una persona que está en una secta, hasta se le pone brava, porque su mente no puede entender, porque está cerrada por el engaño en que le fue enseñado. Listo, van los consejos. Número 1. Mire esto tan importante. Nunca discutir con una persona que esté en una secta. Nunca discuta. Muéstrele el amor de Cristo. Háblele del cambio que Él puede obrar en su vida, o cuéntele el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, pero hágalo con amor. Hay personas que piensan que la fe es para discutir, y entonces parece que lo importante es quién gana la discusión, pero no se trata de eso. Se trata de mostrar el amor de Dios. Se trata de hablarle de lo que Cristo puede hacer y de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, si la persona discute, usted no entre en el juego de la discusión. Si ve que discute y no habla con calma, con paciencia, que no tiene el corazón dispuesto para escuchar, entonces sencillamente, sin ser grosero, termine la conversación y más bien ore por la persona. Número 2, ahí está, ore, interceda por las personas, ayune por ellas para que ese espíritu engañador sea expulsado fuera de sus vidas, y para que ese engaño, esa mentira que el diablo ha puesto sea derribada y la mente y el corazón se abra a la verdad. Y cuando pedimos que se abra la verdad, es que se abra a Jesucristo. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Conocer realmente a Jesús les despojará del velo de la religiosidad. Recuerde que en tiempos de Jesús predicó en su momento y habían varias sectas. Los saduceos, los fariseos, eran los más fuertes. Habían varias, pero eran los dos más mencionados. Y en un tema como en el tema de la resurrección de los muertos, los fariseos decían que había resurrección, pero los saduceos decían que no había resurrección, y por eso ya había una gran discusión. Pero cuando Jesús vino a predicarle la verdad del reino de Dios, los dos se confabularon para perseguir a Jesús, para refutar a Jesús, para ver en qué se equivocaba Jesús. Ese no está en el material, pero se lo voy a regalar también en la misma enseñanza, porque otra característica de los religiosos y que están en falsa doctrina es que están buscando cómo se equivoca el otro para yo juzgarlo rápidamente. Pero eso no es lo que el Señor me enseñó, sino oro por ellos, que Dios tenga misericordia. Esa es mi tarea, de lo demás se encargará el Señor. Número 3, vea lo atractivo de la secta y preséntele una alternativa bíblica para ganarlo. No quiere decir que usted vea lo atractivo para que usted se vuelva como ellos o se
vuelva a una falsa enseñanza, sino más bien lo que tratamos de decir es busque el punto en común. No, es que él dice es que estamos orando. Entonces usted le dice, sí, la palabra de Dios nos enseña a orar. De hecho, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué encontraron en común? La oración. Y eso va a ser muy importante porque si se ponen de acuerdo y dice, bueno, ore en casa, siga orando, pídele al Señor que le enseñe, que le guíe, la oración lo puede sacar del error. Otro consejo, sea tolerante y paciente, sea sabio, no actúe de forma ofensiva. Ojo, porque los que pertenecen a grupos de sectas o de enseñanza falsa, les gusta discutir y les gusta ofender. Entonces, si allá creen que es solo con falda y que no debe ser con pantalón, por ejemplo, y es una hermanita la que ya conoció a Jesús, pero va en pantalón. Entonces la otra persona va a buscar cómo ofenderla porque ella sí tiene falda y la otra tiene pantalón. Entonces, pero cristianos y con pantalón. Entonces, ojo con eso. Entonces, si los que pertenecen a las sectas tienen la característica de ofender con su fe, nosotros no tenemos esa característica. Entonces no vamos a ofender, no vamos a creernos más espirituales, no vamos a demostrar que sabemos más, vamos a ser humildes, sencillos, pero vamos a permanecer en la verdad que es en Cristo Jesús. Número 5, si usted ve que la persona con la que está compartiendo no tiene ánimo de aprender, sino que solo quiere discutir y ofender y ganar la discusión porque es como una competencia, entonces no insista. Repito, corte la conversación con educación, déjelo si sigue peleando, alegando lo que quiera hacer, ofendiendo, pero usted salga por la puerta grande, salga honrando a Dios con amor, con decencia, con humildad y más bien clame a Dios misericordia por aquella persona. Quiero recordarle el texto de 2 de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Mire, eso es tan importante. Sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, dos personas discutiendo por la fe y otro está escuchando, pues lo único que va a hacer es pérdida, no ganancia. Entonces no vamos a caer en ese nivel o en ese punto de la discusión. Muy bien, avancemos, sigamos en esta preciosa clase, hoy bajo el tema las sectas. Bueno, relativamente hay un cuadro, ¿sí? Usted puede también ampliar la imagen, tomar un pantallazo porque de pronto no se alcanza a ver. Y en ese cuadro nos va a mostrar algunas de las sectas que conocemos, sus enseñanzas, y también va a haber un texto bíblico ahí. Si usted congela la imagen cuando usted esté repasando esta clase, usted puede parar un momento, revisarla, ¿sí? Porque no solamente le dice el grupo de la secta que pertenece, cuál es su enseñanza errónea, sino que también le va a mostrar los textos que aclaran ese error. Entonces aparecerán ahí los mormones, los adventistas, testigos de Jehová, oración fuerte al Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí van a aparecer varias de estos grupos y que necesitamos también tener cuidado de no caer en la enseñanza incorrecta. Entonces, la gran tarea, incluso está el catolicismo, que dicen que es la iglesia que es la iglesia madre, que es la iglesia, que Pedro era católico, se atreven a decir. Pedro no pertenecía a la iglesia romana está después del año 300, así que antes del año 300 la iglesia católica romana como la conocemos hoy no existía. Tampoco existía Asamblea de Dios, tampoco existía la X o Y iglesia. Por eso ninguna iglesia puede decir yo soy la iglesia verdadera, solo son instituciones. Y no por el nombre es que somos conocidos si enseñamos verdad o cosas falsas, sino por el fruto, por la enseñanza que estamos dando, y por eso hemos venido dando unas pautas para que usted pueda tener claridad.
Y un consejo muy importante, si usted está en una iglesia de sana doctrina y tiene que cambiarse de domicilio y tiene que cambiar de iglesia por cuestión de traslado, de trabajo, de cambio de residencia, déjese orientar por su pastor. Porque hoy hay muchas iglesias, incluso hay iglesias independientes que no sabemos quiénes son. Y a veces la gente se deja guiar por el carisma del pastor o por la alabanza que cantan los coros, pero más importante es que usted conozca la doctrina. ¿Qué es lo que están enseñando? Acérquese a ese pastor y dígale, déjeme conocer cuál es la doctrina. ¿Sí? Por ejemplo, hay un corte de enseñanza que dice una doctrina de las que está ahí en la diapositiva, que se atreven a decir que el que cargó el pecado fue Luzbel, fue el enemigo, el diablo, pero la Biblia dice que el que cargó el pecado fue Jesucristo y fue a la cruz para redimirnos del pecado. Entonces hay cosas muy importantes. Hay cosas muy importantes, doctrinas que realmente su enseñanza tienen apariencia de iglesia, pero su enseñanza es de demonios, como leímos en el primer versículo. Son demonios. Los testigos de Jehová dicen que no hay cielo, que no hay infierno, que el infierno es esta misma tierra. Dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, sino una fuerza. Están totalmente desviados de la doctrina. La palabra enseña que el Espíritu Santo es Dios. La palabra enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra enseña que el infierno y el cielo es real y por eso el Padre envió a su Hijo a la cruz para salvarnos a nosotros. Entonces, si nos llamamos creyentes, cristianos, y sacamos a Cristo del centro, ya entonces no seríamos cristianos. Entonces hay enseñanzas muy erróneas. Conocí de un caso de alguien que se iba de vacaciones y iba a una secta de esas y nunca supo su pastor. Y el caso es que, resumiendo la historia, ellos iban cada fin de año y cuando un buen día un hombre se endemonió en su casa con su esposa y los dos escuartizaron, mataron a su niñita pequeña como de 2, 3 años. Porque la Biblia dice, cuando leímos el primer texto, escuchando a espíritus de demonios, y el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. No crea esas palabras que dicen, no, es que le doy una profecía al oído y me dijeron el número del chance y me dijeron el número de la lotería. La Biblia dice y enseña que no se halla entre nosotros adivino, ni agorero, ni sortílego. Y sortílego es aquel que cree en la suerte. Entonces, ¿cómo Dios se va a contradecir? Entonces, no es posible que el Señor esté enseñando algo y luego lo contradiga. Entonces, no está en armonía la enseñanza con toda la palabra de Dios. En el transcurrir del crecimiento de la fe, vas a ir aprendiendo más y más, conociendo más y más. Y a medida que escudriña la palabra de Dios, y cada vez que lea la palabra de Dios, dile, Espíritu Santo, enséñame la verdad. Jesucristo es la verdad y te aseguro que el Señor te va a guiar a toda verdad y vas a permanecer en ella porque Jesucristo es la verdad. Avancemos un poco más. Muy bien. Ahí hay otros grupos que también están en el material, ¿sí? Y voy a subirlos también a mi perfil en Facebook y al perfil de la iglesia, que es Río de Avivamiento, Lejanías Meta. Entonces, Río de Avivamiento, Asamblea de Dios, Lejanías Meta, ahí van a estar las diapositivas. Mire todos esos grupos, hay muchísimos. Dice que hay más de 325 sectas de las más conocidas, pero hay cientos, miles de grupos religiosos con enseñanzas erróneas. Ahí están los gnósticos, están los Illuminati, que es una corriente de enseñanza también errónea. Grupos con corte también al ocultismo, Regina 11, estudios astrales, el satanismo, los que creen en San Gregorio, que muchos de los que crecieron en América Latina les enseñaron que San Gregorio venía a operar, que San Gregorio lo otro. Si usted también fue engañado en eso, es una enseñanza aborrecible delante de Dios y es una enseñanza falsa. También la brujería y cualquier tipo de magia.
Hay gente que dice, no, es que la magia blanca es la buena. No, ninguna magia. La Biblia prohíbe rotundamente el ocultismo, la brujería. Dice que los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, dice que estarán allí en el lago de fuego que arde con azufre, el infierno, la condenación. Por eso el Señor llama al hombre al arrepentimiento. Hay otra corriente que se llama Dios es amor, otra corriente errónea que son los mormones, la nueva era, la ciencia cristiana que está enfocado en que la enseñanza sea solo lo que la ciencia dice y nada más, comprobable científicamente, pero la fe nunca va a estar enmarcada tampoco 100% en la ciencia, porque Dios es un Dios de cosas sobrenaturales y que rompe las reglas de la física, de la cuántica, que Dios rompe esquemas y hace milagros extraordinarios. También hay una corriente que se llama Creciendo en Gracia, otra corriente falsa que se llama La Luz del Mundo, el mesianismo, que son enseñanzas donde personas que no son de Israel, que no son judías, se creen judías y hasta buscan raíces. No, es que todos de América Latina somos judíos y es que yo también soy judío, pariente lejano, y quieren mezclar el evangelio de la gracia de Cristo dado a los gentiles, y los gentiles somos todos los que no somos de Israel, pero que el Señor le plació salvarnos a través de Cristo Jesús, pero ellos quieren mezclar las dos cosas. Entonces usan un cuerno largote que se llama el shofar, y usan unos atuendos extraños también, y entonces van como cambiando su forma y creen que son judíos, y entonces no le dicen a Jesús Jesús, sino el Yeshua, y entonces no se le puede decir Jesucristo, sino el Yeshua, y entonces empiezan a introducirse en ese mundo mesiánico, y hay varias corrientes, pero mezclar la ley con la gracia no es correcto. Muy bien. Entonces hay varios grupos de entre los más conocidos, pero decía, hay más de 300. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, pero también hay mucha iglesia de sana doctrina. Por eso es muy importante que usted se oriente de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, cuando usted va a hacer un cambio de domicilio o un cambio de congregación. Les bendigo. Es un privilegio poder estar con ustedes en la clase número 10, las sectas. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes esta clase, que sigan creciendo y edificándose en la fe en Cristo Jesús. Tenemos compromiso cada clase. Repito, la idea es que al finalizar el discipulado, usted se sepa de memoria los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. A medida que vamos avanzando, las láminas van proponiendo varios libros, ¿no?, para aprender. Es decir, que a la clase número 10, cuando llegamos hoy a la clase 10, ya deberíamos sabernos todo el Antiguo Testamento de memoria. Y proponemos empezar a aprendernos el Nuevo Testamento. Y entonces arrancamos con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Entonces espero que sean juiciosos con la tarea, y también ojalá que al terminar todo el discipulado, que son 14 clases, usted pueda aprenderse también un versículo por clase. 14 versículos se aprendería. Escoja uno, el que más le haya gustado de esta clase, y memorícelo, imprímalo, escríbalo en la casa, en la sala, en el comedor, y apréndalo. Esperamos que el Señor le guarde, le bendiga, y que permanezca en Jesucristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Oremos al Señor y permitamos que nos ayude a mantenernos en la verdad. Padre, bendigo a cada persona que está tomando esta clase, y te pido en el nombre de Jesús que sea edificado en la fe en Cristo Jesús. Tu palabra es verdad, Jesucristo es la verdad, y te pido que ellos permanezcan en ti. Guárdalos de todo engaño, de toda mentira, de toda enseñanza errónea, para que ellos sean proclamadores de la verdad de Jesucristo e hijos de la verdad, que siempre permanezcan en ti y nunca se desvíen del buen camino. Los bendigo junto a sus familias y declaro que tu paz está sobre ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Juiciosos con las tareas, y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo para todos y gracias por este tiempo. Aquella cruz manchada de inocencia que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó
cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó, mi vida entera quiero